eran hombres en edad productiva, digamos 19 hasta 50 años, ¿no? Pero que se desplazaban solos, se desplazaban con polleros, que en cada país tienen diferente nombre, pulis les llaman en Indonesia, a través de fronteras que eran más o menos permeables. Quizás cuando nacieron algunos de ustedes en los 70s o 80s, ya 80s ya no tanto, pero todavía en los 70s se cruzaba la frontera de Estados Unidos pasando por el puente. No había problema. Y conseguías papeles y permisos en un par de días. Eran fronteras fluidas, mucho más permeables. Y Estados Unidos se apoyó mucho en los mexicanos porque era migración que regresaba, era una migración de retorno, de ida y vuelta. Ponen una limitación a la migración china, son demasiado distintos, cocinan, hablan, y le ponen un alto a la migración china para la construcción de los ferrocarriles e invitan a los mexicanos a ir para allá, porque ellos iban y regresaban. Y además, pues eran territorios nuestros, ¿no? Actualmente hago el comentario, si van a Baja California, a Los Cabos, van a ver lleno de americanos. Y ahí comentaba una persona, si quieres ver americanos, vente a Los Cabos. ¿Quieres ver mexicanos? Vete a Los Ángeles. De hecho, se han poblado de esta forma, curiosamente. Poblado es un decir, porque vienen más, han comprado casas, viven ahí, inclusive han tenido hijos en México, americanos, para poder tener propiedades, pero es un turismo con dinero, y en cambio los trabajadores todavía siguen siendo salarios más bajos, aunque hemos llegado a, bueno, mexicanos han ocupado puestos importantes, pero es mucho más lenta el ascenso social en población que fue con muy baja capacitación. Bueno, a inicios de este siglo, el mundo va a cambiar, ya cambió pues, en cuestiones del manejo de la seguridad. Las fronteras fueron securitizadas, es decir, a partir del 9/11 en 2001, Estados Unidos impone en todo el mundo un control férreo en líneas aéreas, marítimas y entrada. Primera vez que es atacado adentro de su territorio, y cambió todo. Se volvió muy incómodo y molesto viajar, como sigue siendo hasta ahora. Además, había coincidido en los años 90 con el fin de la Guerra Fría, donde ya había mucho mayor movilidad de personas y mercancías. China empieza a mostrar su poderío por la acumulación económica, y países árabes petroleros van mostrando su poderío comercial. Y esto va a cambiar la transformación de los polos de poder económico que estamos presenciando actualmente. Entonces, aparte de que los flujos son mucho mayores y por todos lados del planeta, las formas de desplazamiento van a cambiar. La tecnología, el teléfono móvil va a ser un cambio enorme, no solo en nosotros que estamos en ciudades y dedicados a la academia, pero imagínense para personas que se están moviendo. Se envían dinero, lo recogen en tal lugar, están avisando, el GPS les dice por dónde ir. Hay valores más igualitarios de género, las mujeres empiezan a emigrar por su cuenta. Hay una broma que se comentaba entre colegas. En los 90s, más o menos, se empezaban a ver mujeres que iban solas a Estados Unidos y estaban pegadas al muro esperando al pollero a ver qué oportunidad había. Ya no iban por reunificación familiar, iban solas. Y había un comentario curioso que decía, la teoría dice que no deben de estar ahí, porque la teoría dice que solo hombres en edad económicamente productiva cruzan. Ellas van por reunificación familiar con squinkles, llenas de niños o con el abuelito, y en fin, aquí van solas. No deberían de estar, eso decía la teoría, ¿no? Y es verdad, en esa época, tanto las políticas migratorias no acababan de entender los cambios que estaban ocurriendo. 20 años atrás, de lo que vemos ahora, menores no acompañados tampoco hacia fronteras
fuera de su país como lo hacen hoy día. Recuerdo a finales del gobierno de Calderón o de Peña, ya no me acuerdo si fue Calderón o Peña, un experto en migración, Gustavo Moar, que participó en los negociaciones del TLC en la parte de migración en Washington. Me acuerdo que en una reunión del Consejo Consultivo en Migración, Magdalena, estás llenando la pantalla, Magdalena. Bueno, ok. Salió una noticia que habían resguardado a 52,000 menores. Y recuerdo que eso es absurdo, imposible. O sea, es ridículo ese número. No, era verdad. O sea, había habido ya una acumulación de las detenciones en frontera y en los estados fronterizos, y más adelante llegan hasta el norte, de niños no acompañados buscando familiares que no saben bien dónde están y los tenían retenidos. Es un número brutal. Eso no ocurría antes. Y no es que niños han emigrado saliendo de guerras y mueran en el camino, y en fin, en los albergues también los hacían. De repente ves niñitos de 9, 10 años caminando por la vía del tren, yendo a buscar a sus papás. Ese es otro dato distinto a lo que es. Igualmente, comunidades indígenas. Comunidades indígenas pasaban de una frontera a otra, pero ¿por qué no estoy yo? No. Ok. ¿Por qué no pasaban de una frontera a otra? En los 80 esto ocurrió. Guatemaltecos, con las guerras civiles de arrasar tierras, acababan con comunidades enteras y pasaron. Creó una crisis muy seria, porque además entraba el ejército mexicano a territorio mexicano. México no tenía un ejército para combatirlo en esos años, y dejaron incidentes como ese muy variados, y ahí entró ACNUR a ayudar a México y se crea la COMAR, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, y los retuvieron en campamentos en frontera. Hubo que moverlos al interior, desplazaron parte a Campeche, y ahí quedaron por más de 10 años hasta que hubo condiciones de repatriación. Algunos decidieron quedarse, la mayoría se repatrió. Actualmente, comunidades indígenas completas, 200 personas, más, que se van a Estados Unidos, sobre todo oaxaqueños. Trabajo agrícola, y es básicamente femenino, está en los campos agrícolas, los hombres en la construcción. Los cambios que vemos ahora, ¿no? Se calcula que hay en el mundo, datos del 23, 110 millones de personas desplazadas en el mundo, en todas las regiones, debido a persecuciones, conflictos políticos, sociales, inseguridad, violación a los derechos humanos o acontecimientos graves que perturban el orden público en diversas partes del planeta. Bueno, vamos a ver cómo se ha estudiado la migración. Entonces, bueno, sabemos, y ustedes lo saben mejor que otras disciplinas, que la escritura se inventó para hacer registros de bienes impuestos que cobraban los antiguos imperios. Los romanos levantaban censos en sus territorios dominados. De hecho, la natividad de Cristo se festeja y lo ponemos en un pesebre porque María y José, de acuerdo a la leyenda, regresaban a su lugar de origen porque iban a ser registrados en el censo romano de quién cobraba impuestos. En la época moderna, Inglaterra en el siglo XIX, durante los grandes campesinos a zonas urbanas durante la Revolución Industrial, empezó a estudiar la migración del campo a las ciudades con el enfoque de la geografía y la estadística. Posteriormente, la demografía y los
que tiene que ver sobre todo con el mercado laboral. Pero a mediados del siglo XX, después de la Segunda Guerra, entran en escena la antropología y la sociología. Demógrafos y economistas proclaman su dominio en la materia, pero realmente es la geografía, la antropología y la sociología los que han dado mayor variedad a los estudios migratorios y han dado aportaciones a diferentes aspectos del fenómeno migratorio que acompañan en estos campos de estudio. Recientemente han proliferado estudios psicológicos, culturales, de género, de niñez y sobre todo de derechos humanos, y también acuerdos internacionales y gestión migratoria. Este es el tema en política que más nos interesa, cómo se está manejando la migración en el mundo y que si hay posibilidades de tener acuerdos internacionales. Se vio que no, después de más de una década de estar intentándolo en Naciones Unidas, no, pero sí a nivel regional, que es como pudieran funcionar. Pero bueno, vemos lo que ha vivido México y lo que se vive ahora, que no es fácil ponerlo en la práctica, ¿no? En nuestro país prácticamente todas las universidades se encuentran investigadores que trabajan los temas, se ha participado en la elaboración de las leyes y se mantiene cierta cooperación con asociaciones de la sociedad civil. Vemos tanto en la Ibero, en la UNAM, que se ve por cuestión de género, de cultura, lo vemos en las marchas, que ocasionalmente se mezcla y algo que tiene que ver con migrantes, ¿no? Y en la sociedad civil, las iglesias, especialmente la católica, ha sido muy activa en la atención de albergues. De hecho, los albergues deberían estar prohibidos por ley, pero al contrario, los albergues ayudan y la Secretaría de Gobernación mantiene contacto con ellos porque le están dando información. Ellos sufren las embestidas de los criminales. Algo muy impactante que aprendí hace muchos años: llegan encapuchados a los albergues con metralletas y reclaman su mercancía. O sea, los humanos son vistos como mercancía. Ganan miles de dólares en extorsiones, en envíos, lo hemos visto, todos los eventos terribles que... De hecho, ya se cumple un año de lo que sucedió en la estación migratoria en Ciudad Juárez con el incendio. Es una impunidad brutal, la ineficacia y la perversión y la discriminación que hay. Eso bueno, se va a ver desde el punto de vista académico en el segundo video. Entonces, en la etapa más reciente de la migración en México, hace 40 años casi, ocurrió una reforma migratoria muy importante en Estados Unidos, que fue la reforma de los Rodinos, por el nombre del representante demócrata que hizo esto, ¿no? Ahí se regularizaron 1,5 millones de mexicanos. Eso fue muy importante. Y hace casi 40 años que se está pidiendo urgentemente una reforma migratoria y no va a ocurrir. No va a ocurrir porque ya vimos a Trump las últimas declaraciones, ¿no? Sin embargo, es necesarísimo. Ahí comento, Barack Obama, cuando quisieron los republicanos expulsar a los Dreamers. Los Dreamers, como si no saben, son aquellos chicos, ya ni tan chicos, que llegaron a Estados Unidos siendo muy pequeños. Se criaron como americanos, son americanos, pero de una subclase, porque no tienen papeles. La mayoría se enteró de que no tenían acta de nacimiento porque al salir de la high school, que no te pide, está la prepa, entrar a la universidad, en la universidad te piden acta de nacimiento y oh sorpresa, no hay acta de nacimiento. Entonces, son una cantidad grande, son más de 500,000, y Obama, primer presidente de un país desarrollado, que reclama y dice, no podemos soltarlos, no podemos correr capital humano. Aquí fueron creados, se han formado, son parte de nuestra generación de riqueza. ¿Por qué creen que los países socialistas no soltaban cubanos, no soltaban rusos?
porque se había invertido mucho en su educación. Lo que cada uno de nosotros formar, llegar a ser licenciado, maestro, doctor, es mucha inversión, como para regalarla. Acuérdense de la época que se discutía la fuga de cerebros, y actualmente dejó de discutirse fuga de cerebros, porque el mundo es mucho más globalizado, y aunque se vayan mexicanos, mexicanas con doctorados a trabajar a Suiza, finalmente cuando se abre un puesto en México va a ser llenado por alguien. Entonces ahí recuperas, y ese alguien a lo mejor se formó en Nicaragua, a lo mejor se formó en Filadelfia, en Suecia, no importa. Entonces eso dejó de ser un tema cuando se entendió más la integración que se puede dar a través de la globalización. Pues Obama reclamaba, decía, abran los ojos, no podemos expulsar a los Dreamers. Entonces ya les dan finalmente un permiso para trabajar, un permiso para mantener a la familia, los padres se quedan guardados, si no, la migra los expulsa, y ese drama sigue a la fecha y no se ve cómo. Si llega a ganar Biden y logra tener una mayoría cómoda en Congreso, pasará una reforma. Si no, no va a pasar. Pero bueno, Cedillo, en el 96, después de esta gran reforma que integró a más de 3 millones de inmigrantes a la vida legal, ya podían tener la ciudadanía, de estos 1,5 millones mexicanos, meten en el 96 una ley que les bloquea sus derechos y los va a disminuir en gran medida sus derechos, sobre todo políticos, sociales, en fin. Entonces, Cedillo, que finalmente es fronterizo, él es de Ensenada, que entiende mucho más el tema de la migración, logra introducir una reforma a la ley de ciudadanía en donde ellos pueden recuperar la nacionalidad mexicana y sus hijos también. Es decir, que tuvieran un pico para propiedades, para su capital, para poder, en caso que los expulsaran, a muchos mexicanos que no habían sido inclusive beneficiados por esta reforma, pero que estaban de indocumentados allá, podían. Es un primer momento en que el gobierno mexicano entiende un poco a la migración mexicana y trata de hacer reformas a favor de ellos, ¿no? Después, los años de la transición, con Fox y con Calderón, Fox logra en el exterior. Lo logra al final de su gobierno y por unos cuantitos votos. En el Congreso no les interesaban los mexicanos en el exterior. El gobierno del PRI sabía que odiaban al gobierno, si iban a hacer votos en contra. Cuando Cuauhtémoc Cárdenas fue candidato, prácticamente todos los mexicanos allá interesados en poder votar apoyaban a Cárdenas. Entonces el PRI lo menos que le interesaba era ir a ver, acudir con sus migrantes. Lo logran el voto en el exterior, y en estudios se habían dicho que 1,5 millones iban a votar. Claro que no, votaron 47,000. Entonces, a partir de ahí no les interesó el mexicano en el exterior, vieron que ni valía la pena meterle dinero ni nada, y pues que votaran si querían votar. Vamos a ver en esta elección cómo va a ser, porque le han insistido mucho en esto, ¿no? Y luego, con Calderón, da la instrucción de hacer una ley moderna de migración. La ley de migración, lo vamos a ver en el video de la xenofobia. La ley de población del 74 es una ley muy restrictiva, es una ley hecha en la época de la Guerra Fría, donde la mitad del mundo son extranjeros sospechosos y México muy cerrado en sí mismo. Y la ley de migración es mucho más abierta, pero no lo suficiente. Hay cosas que quedan ambiguas. Ahí Academia participó en la elaboración de la red, y eso es importante, que poco a poco Academia se va incorporando un poco en el quehacer político. Hay gobiernos más abiertos que otros a esto. Pero en fin, en México hubo este avance, la ley del refugio,
2011 y la Ley de Migración de 2011. Posteriormente se creó un programa especial y bueno, la etapa actual es bastante más conflictiva, ¿no? ¿Qué significa la migración ahora? Enorme sufrimiento humano que irá en crecimiento. La mayoría son transmigrantes que están pasando por México, en este caso, diversos países. La mayoría van por vía terrestre o por mar, que es mucho más complicado en el caso de africanos que atraviesan el Mediterráneo, ¿no? Y el panorama es cerrador si Trump llega a la presidencia, porque su principal bandera va a ser el odio a los inmigrantes no blancos. Los inmigrantes saben que son indispensables, pero el odio es irracional. Y eso es lo que estamos presenciando con el temor que si este tipo llega otra vez a la presidencia, ¿no? Como había yo mencionado, es a partir del 2001 donde cambia la manera de desplazarse, de moverse, y como una alerta a nivel mundial de mucho cuidado con la gente que entra de afuera, porque se pueden aquí colar terroristas. Y se habla de la securitización de las fronteras, un término angloide, medio raro, pero bueno, se entiende, se está poniendo seguridad y hay que restringir cualquier entrada en áreas de la seguridad nacional. En Europa habían habido muchas amenazas y ataques de terroristas. Está la crisis económica de 2008 que expulsa a una enorme cantidad de personas y se forma en el 2001 el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, el HSD, el Homeland Security Department, y se empiezan a extender los muros en la frontera. Tenemos una frontera de 3.152 kilómetros. Se ha puesto muros que finalmente hay, no se sabe el número, pero hay cientos de túneles que han creado los narcos desde hace mucho tiempo. Por ahí circulan mercancía, armas, personas, se ha hecho un negocio con la migración y esto ha entorpecido la interacción económica, laboral, política y social de una vecindad de interdependencia, 12 millones de personas que viven en los estados fronterizos. Toda esta franja fronteriza tiene una cultura propia, le llaman Mexamérica. Hay un lenguaje especial en esa enorme frontera. Desde el punto de vista lingüístico y de la literatura, hay estudios muy interesantes de escritores y artistas que conjugan ambas culturas. Cómo lo emocional en todo el mundo se da en la parte que fue materna y paterna, y su lenguaje cotidiano es el lenguaje de la sociedad en la cual están, una sociedad, bueno, la sociedad dominante es el inglés en esa parte, pero la forma en que se expresan, y lo vemos en telenovelas, lo vemos en películas, pues esto fue trastocado. A la fecha sigue siendo un infierno pasar la frontera. En San Isidro, adelantito de Tijuana, que pasan cerca de 3 millones de personas a trabajar a Estados Unidos, a comprar relaciones. Hay una interacción muy amplia en las dos fronteras. Igual ocurre en la sur. En la sur con Guatemala hay una interacción. Son las mismas familias, mismos pueblos, fiestas, todo. Y está todo interrumpido y bloqueado por esta nueva, no nueva, digamos, por la situación actual, ¿no? El cambio sustancial que ocurrió, quizá cuando ustedes nacieron, es que se cortó la circularidad de un flujo migratorio entre México y Estados Unidos. Y se entiende porque se mantienen relaciones cotidianas de familiares, contactos, y esto viene desde hace siglo y medio. Cuando Estados Unidos nos declara la guerra para expandirse y se queda con la mitad del territorio en 1848, se quedan alrededor de 80, 90 mil mexicanos allá.
que de repente están apátridas. El tratado decía que, de Guadalupe Victoria, decía que se iba a respetar sus propiedades. No, no es cierto, no se respetó nada. Y se quedan, ahora sí, colgados de la brocha y chiflando en la loma, como decimos. Sin embargo, estas personas se quedan a vivir allá en sus ranchos, en pueblos, y mantienen contacto con la gente de acá. Simplemente se movió la frontera muchos kilómetros atrás. Imagínense, California, Arizona, Nuevo México, y Texas, parte de Florida. Sin embargo, el contacto siguió. O sea, vas a ver a tu familia, tienes negocios, vas a vender, vas a comprar. Entonces, desde hace 150 años hay un contacto continuo y la interacción es enorme en la frontera, pero entorpecida ahora por la concentración de migrantes que hay, por la securitización, por el crimen, por todo, ¿no? De acuerdo a un centro de estudio de migratorio que se llama el Pew Research Center, la migración a Estados Unidos, que se calculaba casi 500,000 anual, iban para allá, se deja de ser masiva, empieza a haber retorno y por fin se llega a una tasa cero, lo cual sorprende. Los demógrafos lo habían predicho, que después de unos ciertos años se iba a llegar a cero entre los que se van y los que regresan. Y bueno, dijimos, qué bien, se acabó ya el país de migración, ahora es transmigración y retorno. Muchos de ellos regresan a México, no son bienvenidos, la xenofobia es brutal, no aceptaban a los niños norteños en las escuelas, se empieza a trabajar en educación pública para arreglar sus actas de nacimiento, para regularizar sus papeles, se piden las certificaciones de primaria, secundaria o de los años cursados en Estados Unidos. Hay buena cooperación, pero aquí el rechazo del mexicano al mexicano por haberse ido a Estados Unidos o el norteño, aún en Mexicali, a las mexicanas del otro lado les dicen pochas. O sea, de veras, el problema de la xenofobia está muy, muy arraigado, ¿no? Sin embargo, no duró mucho la tasa cero. Con la inseguridad rampante que hay en México, se están yendo una buena cantidad de mexicanos y comunidades enteras. Entonces estamos volviendo a ver una inmigración, porque lo vemos en el número de deportados. La mayoría se va. Hubo una época que se iban en avión, se quedaban allá. O sea, la visa de turista la caducaba y se quedaban allá. Actualmente es más difícil, por lo tanto se van como pueden, cruzan como pueden, y eso lo estamos viendo en el número de deportados, que es muy grande. ¿Qué pasa en nuestra frontera sur? En la frontera sur existen 12 puntos de entrada y dan hasta risa, porque uno ve la carretera, uno ve la oficina, algunas muy pintaditas, muy bonitas, y llegan 2, 3 personas. Y abajo del río cruza todo mundo con sus mercancías y todo. Esto se da. Pero además se considera como 350 cruces irregulares. Como es selva, se abren carreteras, machete, y pasan automóviles, meten de todo y se va. Es muy difícil controlar una frontera tan porosa en selva. Pero se ha mantenido una relación económica y social por décadas, pero a la vez es un problema. Estados Unidos ha puesto ahí también sus oficinas de DEA y de control de las patrullas para ver qué pueden medio detener. Pero ahí pasa todo, mercancías diversas, armas y demás. Es una frontera muy, muy, muy complicada, la frontera sur. Por esa frontera, sin embargo, están entrando, se ha calculado, a mí se me hace exagerado, pero puede ser que sí, que hasta 100 distintas nacionalidades, es decir, literalmente medio mundo, literalmente. Pero por lo general anda como en 60, 70 distintas nacionalidades. Vienen de Irak, vienen de África, de Senegal, vienen de Zimbabue,
chinos, no sé, tailaneses, no obviamente en grandes números, pero llegan, que realizan odiseas impresionantes. De África cruzan el Atlántico, llegan a Brasil, de Brasil llegan a Chile, se van caminando durante meses, atraviesan la zona del Darién, que esa es otro de los retos que ha cambiado también la migración. El Darién es una zona boscosa, selvática, perdón, no boscosa, selvática enorme, que está entre Colombia y Panamá, donde era prácticamente intransitable. Actualmente las rutas ya con polleros van a caballo, muchos mueren, hay mucho animal ponzoñoso, pero el Darién ya lo cruza. O sea, no hay barrera que les impida. Y una vez que llegan a Panamá, siguen la ruta hacia México. México para ellos es el peor territorio para cruzar. Prefieren el Darién a México. A México le llaman el cementerio. En México el trato al inmigrante y al transmigrante ha sido terrible, ¿no? ¿Por qué vienen? Por lo mismo, inseguridad, hambre, desempleo. Yo he entrevistado a inmigrantes salvadoreños, jóvenes, hondureños también, y las maras o los pandilleros los van persiguiendo. Matan familiares, los captan, huyen, se cambian de pueblo, ahí los persiguen. O sea, un chico me dijo, yo me moví como por 3 departamentos y no me perdían la pista. Pues me tuve que venir, huir. Yo no quiero ser pandillero, porque saben que van a morir jóvenes y que los deshumanizan, ¿no? En Estados Unidos estamos viendo que los republicanos siguen con este odio irracional hacia el inmigrante, comportándose como Hitler contra los judíos, que solo quería la raza aria, el Trump, que es alemán, que se pasó por sueco para burlar y la madre fue indocumentada, se les olvida porque ha sido un tipo muy hábil en negocios, pero ha exagerado de una manera brutal, pero de eso se trata, incitar el odio. Y nada más como ejemplo, en el 2018, con la caravana migrante, porque eso a mí me tocó en un programa de televisión, vimos eso, la caravana migrante fue algo que se les ocurrió brillantemente en Semana Santa y ahora la vamos a ver. Yo creo que va a haber otra caravana migrante. Venían con la cruz, o sea, con María, Magdalena, apóstoles y alguien disfrazado con su túnica y su corona de espinas, emulando a Cristo con una... Todos los policías no se atrevían a parar por una cuestión cultural, ¿no? ¿Cómo van a parar una caravana donde está Cristo? Y era una caravana pequeña, eran 200 personas, algo así. Trump le dio una dimensión brutal y dijo que era una invasión que venían de esa forma. México irresponsablemente los dejaba pasar y los llamó una invasión de indeseables. O sea, no tolera a la gente morena, que coma distinto, que es, y son necesarísimos para la economía. El inmigrante siempre va a ser necesario por una buena época, aún con el cambio a la inteligencia artificial, hay actividades que solo se pueden hacer a mano. De hecho, la pizca de varios productos está en manos de mexicanos. Y la construcción está en manos de centroamericanos, mexicanos. Pero bueno, estas caravanas o caminatas, como les llaman, se hacen a través de las redes que hay en Honduras, Salvador y Guatemala, que van ido creciendo. Me da la impresión de que va a haber otra, la estaremos viendo ya. Y estos centroamericanos que han estado entrando se han sumado haitianos. Los haitianos fueron a trabajar antes de que fuera la crisis tan brutal como hay ahora y que parece que ya Estados Unidos adentro del CARICOM otorgó ya dinero para empezar a poner en orden aquel caos, porque viven en el caos. Haitianos tiempo atrás se fueron a trabajar a las Olimpiadas en Brasil.
más de 10 años. Cuando se acaba la chamba, pues se quedan, no van a regresar a Haití porque no haya que regresar. Y empiezan a emigrar hacia el norte. Y ahí tienes técnicos, ingenieros, hay de todas esas actividades. El haitiano por lo general es bien recibido en México porque se adapta. El hondureño cuesta más trabajo. Y venezolanos, nicaragüenses, cubanos, sobre todo Venezuela es un fenómeno migratorio especial porque se calcula que ya han salido cerca de 7 o hasta 8 millones a diversas partes, pero la mayoría quiere ir a Estados Unidos. Es un número brutal, es un flujo enorme, ¿no? Que eso nos va a llevar a lo que es la crisis humanitaria, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a México, se han construido muros en el norte, los han construido los gringos, en la tercera parte de la línea fronteriza, pero hay un paso ilegal, hay un paso que es ilegal, que se extiende hasta desiertos y barrancas, que ha causado más de 8,000 muertos. Es tremendo en los últimos años. Y también por debajo de los muros existen una buena cantidad de túneles, más de 300 se cree, donde, como ya lo mencioné, pasan drogas y armas. Aquí me gustaría ver el video del muro que preparó el doctor Aguilar. Si lo podemos ver, Elizabeth, por favor. Claro, claro que sí. Lo pongo. Gracias, Elizabeth. Permítanme. Pues Osby, muchísimas gracias por la escucha, gracias a quienes organizaron este evento, particularmente agradecer a la doctora Berta Oresco y por su... Aquí ya se ve. Sí, ¿Sí? sí se ve. Ok, Sí, ya se mira bien. ok. Hola a todas y a todos, muchísimas gracias por la escucha, gracias a quienes organizaron este evento, particularmente agradecer a la doctora Berta Oresco y por supuesto muchísimas gracias a la doctora Cecilia Imas Bayona por el espacio y por Ay, perdón. pensar en mí como alguien que puede hablar de un objeto que interviene en los procesos migratorios tanto en los regulares como en los irregulares y que desde hace varios años se ha convertido en algo que me tiene obsesionado. Es un objeto, mejor dicho, una serie de objetos que denominamos muros fronterizos. Mi intención es hacer un video muy sencillo, es un video de apenas unos 10, 11 minutitos en los que vamos a responder solo dos preguntas. La primera pregunta es, ¿qué es un muro fronterizo? Y la segunda pregunta es, ¿para qué sirve un muro fronterizo? La primera pregunta es muy necesaria porque, como ustedes ven, en el mundo hay 62 muros fronterizos. Es el mapa que les estoy presentando con los muros que yo he localizado en mi investigación. Y esto es interesante porque tenemos ya varias décadas que estamos viviendo en un mundo que se presume interconectado. Luego de la caída del muro de Berlín en 1989 se pensó que lo que seguía para la humanidad era un mundo allende al socialismo y allende al capitalismo, un mundo disociado de cualquier lógica territorial en la que lo que se producía, sea simbólico, sea material en un país, podría pasar libremente por todos los otros países. De forma tal que habitamos un mundo que yo considero un tanto esquizofrénico. Por un lado tenemos corrientes que dicen el mundo es uno, como la gente de No Borders, No Nations, sin fronteras y sin países, que abogan por la libertad absoluta de la movilidad humana bajo la premisa de que el mundo es uno solo. Y por otro lado tenemos asociaciones como Be There Foundation que difunden la idea de que la medida debe ser el país y que en este caso en particular tiene que ser Estados Unidos, que es históricamente blanco y que así se debe de quedar. El mundo entonces pide que se acaben las fronteras, pero también las construye. Y no solo eso, sino que las está remarcando de manera radical con objetos enormes denominados muros fronterizos, porque ya no nos bastan las mojoneras, porque no bastan los ríos y las montañas, sino que se necesita ser muy claro y decir, físicamente aquí inicia mi territorio. Esta es una foto del muro entre México y Estados Unidos en la parte de Tijuana y un ejemplo maravilloso para que entendamos esto es la zona Schengen en Europa. Es un área de 26 países europea
que han abolido los controles en las fronteras comunes, también conocidas como las fronteras internas, pero al mismo tiempo crean la agencia Frontex, la agencia europea que cuida las fronteras y las costas. Durante el 2013 al 2016, Frontex creó, construyó 13 muros fronterizos. El espacio Schengen entonces nos da un mensaje muy ambiguo sobre la libertad. Por un lado, desmantela las infraestructuras de las fronteras nacionales que considera redundantes y por el otro, utiliza toda la tecnología de vigilancia en contra de las amenazas externas para que no lleguen a estos países que consideramos libres. Este es el mapa de Europa con los muros y en este proceso de construcción de fronteras físicas remarcadas terriblemente con muros, yo lo que encuentro, o más bien una forma de explicarlo, son a partir de dos narrativas que tiene este mundo de contradicciones, ¿no? Una que la denomino la narrativa de la aldea global, que básicamente dice, los muros no separan, sino que son filtros de valor, es decir, nos dicen quiénes podemos transponer el muro de manera legal, de manera regular, seremos sujetos cosmopolitas, es decir, sujetos que habitamos un solo mundo, que cada rincón nos es conocido, como si fuera una pequeña aldea. La otra narrativa es una narrativa que se contrapone, que es una narrativa que yo denomino segregadora, que dice, a ver, no finjamos. A fin de cuentas, los muros fronterizos son en origen una tecnología de guerra, son instrumentos de guerra que separan a los sujetos, pero también separan los bienes culturales y materiales. Su tarea es hacer que el intercambio sea más difícil entre los sujetos transfronterizos. De aquí les voy a pedir por favor que pidan atención. Hace unos momentos les dije, los cosmopolitas habitamos el mundo como si fuera una aldea, y aquí digo otra cosa, los transnacionales habitamos un rincón del mundo como si fuera todo el mundo. Entonces tenemos dos narrativas y tenemos dos sujetos. Los dos sujetos, me voy a centrar en unos sujetos, son apátridas. Uno porque ha hecho del mundo su casa y el otro porque no está anclado a ninguna nación. Para los últimos, el mundo está separado simbólica y físicamente, aunque el cruce de las fronteras es necesario. Ellos dicen, bueno, es muy peligroso, es muy caro, pero estamos dispuestos a asumir los costes. En contraste, los cosmopolitas usufructúan estas separaciones, se desplazan con libertad y con seguridad en un mundo que ellos dicen, bueno, es que está previamente filtrado. En la narrativa de la aldea global, los muros fronterizos son filtros de valor que señalan quiénes pueden transponerlo y quiénes no tienen más que la posibilidad de hacerlo de manera subrepticia, ¿no? Quienes sustentan esta narrativa dicen, los procesos globales hacen que el Estado se haga más pequeño, pero la identidad nacional sí es muy importante. De esa forma, ustedes sabrán que una persona de Suiza, una persona de Bélgica, tiene muchísimas más posibilidades que un ciudadano iraní para ejercer la movilidad entre países. Hay un índice de lo fuerte que son los pasaportes y nos dice que mientras un noruego tiene acceso a 185 destinos, un iraquí podrá ir solo a 26. Como un dato curioso decirles que en México tenemos acceso a más de 90 países sin necesidad de visa. Esta narrativa segregadora, en contraste, dice los muros fronterizos son herramientas para la separación de sujetos transfronterizos, dificultan los procesos migratorios y el intercambio de los bienes tanto simbólicos como materiales y una cosa interesante, dicen también los conocimientos están filtrados. En términos de seguridad, más que dar condiciones de certeza, recordarán que les decía el cosmopolita, dice, bueno, es que si yo puedo transponer esta barrera y los demás pueden es porque tenemos algo en común. Los transfronterizos dicen, no nos da seguridad, lo que nos da es muchísimos más peligros. Nos obliga a tener estrategias de cruce que integran muchísimas violencias y muchísimas vulnerabilidades. Un muro fronterizo entonces es una construcción física no movible que está colocada entre países soberanos de manera unilateral, que tiene la finalidad de separar alteridades y subrayar las asimetrías como las que hemos comentado. Estoy un poco sobre el tiempo, me paso directamente a la pregunta número 2, ¿para qué sirve un muro fronterizo? Y hago un pequeño recuento. En el mundo hay 193 países, hay 311 regiones fronterizas y hay 62 muros fronterizos, que ya lo sabemos, no desincentivan el paso irregular de personas, ni de mercancías, ni de drogas, ni de armas, ni de dinero. Entonces, lo que hacen es hacerlo nada más muy peligroso. Wendy Brown, una intelectual que habrá que echarle un ojo con cuidado si les llama la atención este tema, dice, en realidad los muros fronterizos son unas estrategias más teatrales que soluciones efectivas, ¿no? Entonces mandan estas imágenes
terribles como la que estamos viendo acá, de un muro inmenso que se levanta y se yergue como si fuera algo teatral, que lo que hace es, más que una estrategia efectiva, son contenedores psíquicos. Lo que hacen es que los amurallados se sientan parte de algo muchísimo más protegido. En esta lógica, los muros fronterizos son herramientas que impiden o bloquean el flujo de personas o de mercancías que no son patrocinados por el Estado. Los muros fronterizos previenen el paso de gente pobre, previenen el paso de trabajadores no especializados, previenen el paso de prófugos, pero también el contrabando, de influencias culturales, de etnias, de religiones, de movimientos sociales transnacionales y capitales globales que no están patrocinados por los estados nacionales. Es decir, que el otro gran objetivo de los muros fronterizos es localizar para clasificar, contener a los agentes transfronterizos y facilitar el desplazamiento de los agentes cosmopolitas. El transfronterizo es una amenaza para el orden social cosmopolita porque encarna poderes informales que surgen de procesos globales y en los cuales las naciones no tienen ningún control y que la forma es abruptamente un amurallamiento del territorio cuya soberanía parece diluirse. Los 62 muros fronterizos de los que hemos hablado en esta pequeña intervención funcionan con base en una política llamada prevención por disuasión, cuya lógica es la hipersecuritización, el uso de tecnología de punta y el despliegue de miles de agentes en las principales áreas de cruce y destino. La que separa México y Estados Unidos tiene 20,000 agentes desplegados en 1,136 kilómetros de los 3,200 que compartimos, solo para cuidar el muro fronterizo. Hay mucho uso de la tecnología de punta, hay muchísimos agentes en las principales áreas de cruce y el destino, y el objetivo es disuadir el paso irregular o forzar el paso a las áreas cada vez más hostiles, que son menos adecuadas para el cruce, pero más atractivas para la implementación de estas políticas. El éxito de esta estrategia también está presente en el discurso político, reside en haber convertido el cruce irregular en un periplo muy peligroso y violento, en el que se desarrolla todo tipo de situaciones que están lejos de las áreas pobladas. Esto está interesante porque lo que vemos es que el muro fronterizo al final invisibiliza a la gente que muere, a la gente que desaparece. Y hay que destacar que la culpa, nosotros lo sabemos y es evidente según lo acabo de platicar, que la culpa es necesariamente de la política que empuja a las personas a las áreas cada vez más difíciles de transitar para pasar hacia Estados Unidos. Sin embargo, el diseño de los muros fronterizos está tan interesante y está tan detallado que cuando hice la investigación lo que yo encuentro es que las cifras de Estados Unidos y las cifras de México y las cifras de los países de las personas que perdieron la vida en su intento de cruce irregular, el motivo siempre es insolación, es mordedura de serpiente, es hipotermia. El tema aquí es trasladar la culpa. En primer lugar, la culpa de la muerte es del propio sujeto que toma la decisión de cruzar de forma irregular, no de la política que lo obliga a hacerlo por la parte más complicada, sino del sujeto que se atrevió a tomar la decisión o se vio forzado a tomar la decisión a migrar de manera irregular. Y la otra muy importante es la culpa se traslada al medio ambiente, la culpa se traslada a la naturaleza. No es la culpa, insisto, y esto es la crítica importante, la crítica que dice no es la culpa de la política en el discurso, sino que es la culpa del sujeto y de la naturaleza. La naturaleza es muy agreste y entonces encontrarán en su camino por el desierto muchísimas frases que dicen el desierto mata. Es que no es el desierto que mata, es la política que obligó a pasar por el desierto. En resumen, los muros fronterizos por su naturaleza sirven para remarcar asimetrías culturales, políticas, militares, económicas, sociales, de las que podemos platicar en algún otro momento, y son monumentos de control físico que los estados ejercen sobre territorios y sobre los ciudadanos. Vemos a los muros fronterizos como testigos de la vigencia de un sistema de los opuestos, son elementos que modifican la vida, son elementos que condicionan los contactos y los intercambios culturales y que impactan muchísimo en las conductas sociales. Dicho lo anterior y para ser respetuoso del tiempo, solo me resta agradecerles, esperar que esta investigación les haya llamado un poco la atención, la pueden consultar en academia.edu, aquí les dejo mis datos de contacto, ahí tienen mi correo y cualquier cosa. Una vez más, muchísimas gracias
a todos y a todas y espero que esta jornada sea de lo más provechosa. Muchas gracias, con permiso y que tengan ustedes muy buen día. Bueno, pues espero les haya gustado. Creo que es muy interesante y yo resaltaría cómo aquellos que intentan cruzar, los culpables son ellos, porque son los que decidieron ir por la vía errada. Bueno, la vía derecha no les van a dar la visa, sabemos, porque no tienen suficiente capital, no obstante sean llamados a trabajar, o la culpa la tiene el desierto, que los alacranes y las víboras de cascabel, y en realidad son políticas que se niegan a hacer una reforma, que se niegan a poner orden, porque el migrante indocumentado es muy útil en todas las economías porque ganan abajo del mínimo. Todas las ganancias son mayores. Y sabemos que el capitalismo, sobre todo norteamericano, es ganancias sin límites. Ese es el ideal. Tienes que ser number one y el ganancias sin límites. Dinero que pudiera alcanzar para 300 generaciones, si es que todavía habrá humanos dentro de 300 generaciones. Aquí aprovecho nomás para insistir en tratar de borrar de nuestro vocabulario la palabra ilegal. Ningún humano es ilegal por sí mismo. Son migrantes irregulares en todo caso, migrantes en situación irregular. En México la ley dice que es una falta administrativa, no es un delito. En Estados Unidos lo consideran delito. Y es muy fácil decir he's illegal o es ilegal porque es fácil. El inglés es muy de pocas sílabas, ¿no? Pero no son ilegales, son indocumentados. Por ejemplo, en Francia les llaman los sin papeles y son migrantes. Entonces, no tratar de no usar la palabra ilegal porque es absurda. Yo no puedo decir que ninguna de nosotras o nosotros que vaya a Estados Unidos con su visa de turismo y se queda un día más, ya me convierto en ilegal. No, estoy cometiendo una falta porque mi pasaporte, mi visa dice que solo me puedo quedar, creo que son 6 meses, ¿no? Pero bueno, esto es. Bueno, espero que sí les haya gustado. Sorprende mucho ver la cantidad de muros que hay en el mundo, la verdad, sorprende. Sobre todo después de que acabó el socialismo, inclusive Putin, que, bueno, pocas veces le podemos dar la razón, pero Putin dice, Estados Unidos, la Guerra Fría acabó desde los 90, no queremos expandir el socialismo, no nos interesa. Ya ni Cuba ni puede, nos tiene aliados en Nicaragua y en Venezuela, pero no va más allá. La revolución proletaria pues ya pasó su época. Ahora es grupos, derechos humanos, ley, o sea, exigencias de políticas eficaces. Ok, me falta tocar qué ha pasado en el ámbito internacional. Como les he mencionado, el ejemplo que hubo en México en los 80s, con imagínense, poblaciones enteras, hubo más de 43,000 registrados guatemaltecos de comunidades indígenas que se instalan pegado a la frontera, y entró la ACNUR a actuar, dio el dinero, apoyó a México, estuvieron más de 10 años en comunidades agrícolas, ¿no? Han habido intentos por alcanzar acuerdos internacionales desde hace unos 25 años. La primera vez que se menciona la palabra migración fue en el 94 en Egipto, en los cumbres sobre población, que el Consejo Mundial de Población, que ha sido activo, estaba más enfocado hacia crecimiento de la población, tratar de que no fuera excesivo el crecimiento, sobre todo países como la India, ¿no? India, China sigue su política, la India no. Vieron que finalmente es una cuestión de desarrollo donde la gente va optando por tener menos hijos.
y entre más atrasado el ámbito en el cual se vive, más números de hijos tienen porque se considera que es una garantía y una inversión. En el 94 por primera vez se menciona la palabra migración. Posteriormente se hacen programas pequeños siguiendo y en los 90, finales del 20, en Naciones Unidas, Kofi Annan da un mandato de hacer varios foros mundiales sobre migración. Ahí participa mucho sociedad civil. México se interesa, es la época de Calderón, se interesa por el tema. Hay una cumbre mundial aquí en el 2010 y se va ampliando. México tiene esta idea de ir avanzando a nivel internacional, teniendo protagonismo para que escuchara a Estados Unidos y fuera más flexible con su política migratoria. Y a la vez, bueno, pues enterarse o atender un poco más la del sur, pero no le interesaba mucho el sur. Se crea el proceso Puebla, más orientado a hacer carreteras, ahora es el Sembrando Vida, pero tampoco ha avanzado gran cosa, ¿no? Bueno, quizás en relaciones opinen distintas, pero la idea era lograr acuerdos internacionales que se vio que no va a ir por ahí la cosa, sino más bien acuerdos regionales, tanto en defensa de derechos humanos y laborales de los migrantes, mediante la armonización de políticas migratorias, que fueran más o menos parejas las políticas migratorias y enfocadas al respeto de los derechos laborales de los migrantes y sus familias. México suscribió todo, en todos andaba metido. Sin embargo, a principios del 19, con el nuevo gobierno, el gobierno actual que tenemos, se les dice que todos los que entran van a tener una tarjeta de visitante por razones humanitarias y tendrían la oportunidad de trabajar en los 6 estados. Recuerden que aquí casi todos los gobernantes hablan de migración sin entender qué está pasando, sin entender bien consecuencias y cómo tratarlo. Pero bueno, se hacen estas tarjetas y se dice que el Tren Maya, pero sobre todo el transísmico, que conectará el Océano Pacífico y el Atlántico, y que a la fecha están ya vendidos todos los lotes comerciales para los parques industriales. Y en efecto, el presidente ha dicho mucho que hay que atender las causas, de acuerdo, pero el problema de que atender las causas, siempre y cuando se atiendan, toma mucho tiempo, mínimo una década, 2 décadas. Y el migrante tiene que resolver sus problemas hoy y mañana. Entonces, en efecto, dentro de 10 años veremos un sureste mexicano mucho más desarrollado. Vamos a ver el proyecto, sobre todo el transísmico, más que el Tren Maya. El transísmico sí va a permitir que haya una demarcación dentro del marco geográfico de los estados del sur con la gente que viene de Centroamérica, que están en situaciones mucho más desfavorables de lo que hay aquí en Guerrero, si eso es posible, o en Oaxaca y en Chiapas. Ahí van a encontrar una forma de vida y empleo mucho más prolongado que la misma construcción del Tren Maya. Actualmente el Tren Maya está tomando trabajadores de todo el sureste, pero una vez que se concluya, pues pocos se van a quedar a trabajar, pero se van al transísmico y ahí sí entre el orden y el desorden que va a haber, se harán ciudades, escuelas, todo lo que acompaña. Esto va a ser muy importante porque va a ser lo que ocurrió hace 80 años más o menos en el norte. En el norte se ponen las vías férreas, se lleva gas y vemos el desarrollo que ha tenido Nuevo León, Chihuahua, sobre todo en Nuevo León. Y ahí tenemos ya sociedades con mejor nivel de vida debido a estos recursos. El sureste tiene mucha agua, están armando centrales eléctricas, en fin, porque ese sí va a ser, creo que para mí, el legado más importante que dejará el gobierno.
Pero no nos perdamos, ¿no? En los últimos años ha faltado una política migratoria integral, no solo de acciones aisladas de protección, a menudo tardías y poco impactantes ante el volumen de retornados y transmigrantes. La opinión generalizada es que el gobierno no se involucra en políticas públicas eficaces y se sigue deteniendo y deportando a transmigrantes y que se hace el trabajo sucio a los americanos. En parte sí, en parte no, pero en efecto hay mucho racismo, mucha discriminación hacia el pobre, al que está peor de amolado que muchos mexicanos. Sigue siendo muy difícil y complicado, pero predomina la idea del trato discriminatorio, ¿no? Entonces, ¿qué hay de fondo en estas prácticas discriminatorias hacia migrantes irregulares en el país y también de parte de autoridades, funcionarios públicos y además los criminales, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver otro video que tiene que ver con el tema de xenofobia en México. Esta es otra alumna que está a punto de, de presentar ya su examen de doctorado. Ella se ha dedicado a temas más de comunicación y hizo un estudio interesante donde combina estudio cualitativo con cuantitativo y atiende el tema de cómo podemos explicar la política, la actitud xenofóbica, tanto de sociedad como de política. Y eso nos ayuda a ubicarnos. Los que no han ido al Museo de Memoria y Tolerancia, aquellos que no han ido, yo los invitaría a que fueran y vayan a la sala de donde se ve la discriminación. Ahí se dan cuenta de que todos tenemos un gusanito discriminatorio ahí y que hay que poner atención y corregirlo. Hay que ser humanos. Bueno, si podemos ver, por favor, Elizabeth. Sí, claro, comparto pantalla. Hay que darle a la foto. Sí, Les cuento un poquito de qué va a consistir esta breve participación. Primero vamos a ver qué entendemos por xenofobia, que es un concepto que a veces usamos para definir distintas cosas y que me gustaría profundizar en cuándo sí es xenofobia, cuándo no. Después vamos a hablar de la relación entre la xenofobia y el nacionalismo y por qué son dos conceptos que no se pueden separar. Y después vamos a entrar ya al caso mexicano, en el que vamos a ver cómo la xenofobia en México está sustentada en dos elementos del Se nos nacionalismo congeló. mexicano Sí, como que que se se apagó. traducen en política pública. ok. Eh, A ver, ¿dónde la presento? Elizabeth, vuelve a darle Sí. en la foto de esta niña, por favor. Ok, aquí. ¿Verdad? Voy a repetir el procedimiento. vamos a ver qué pasa en México, ¿no? En México hay dos elementos que están muy presentes en la identidad nacional, que forman parte del nacionalismo, de eso que nos enseñaron en la escuela y que todos damos por hecho y creemos que esa es la historia incuestionable que nos hace ser México. Vamos a ver qué pasa en México, ¿no? En México hay dos elementos que están muy presentes en la identidad nacional, que forman parte del nacionalismo, de eso que nos enseñaron en la escuela y que todos damos por hecho y creemos que esa es la historia incuestionable que nos hace ser México, que están muy presentes en la xenofobia hoy en día. El primero tiene que ver con lo que se conoce como la ideología mestizante. Y le digo así, no le digo el mestizaje, porque me gusta cuestionarlo, ¿no? El mestizaje nos lo enseñaron desde que somos chiquitos, los mexicanos somos el resultado de la mezcla entre los españoles y las indígenas, ¿no? Generalmente mujeres, que nos hace ser quienes somos hoy en día, el resultado de esta mezcla. Y todos como que damos por sentado que el mestizaje es quienes somos los mexicanos, incluso hasta de manera con orgullo, ¿no? Decimos que en México no hay racismo, como hay racismo si somos productos del mestizaje. Pero la realidad es que este proyecto mestizofílico, como se le ha llamado, ¿no? Como este amor por el mestizaje, porque creemos que fue la manera
ingeniosa mexicana de no ser racistas, porque en México no se mataron los indígenas, sino que nos mezclamos, en realidad esconde una realidad histórica y es que fue un proyecto muy racista, porque el proyecto mestizofílico en realidad no trataba a los dos componentes del mestizaje de manera igual, ¿no? Siempre se enaltecía a lo blanco, a lo europeo, como la parte buena del componente mestizo, y al indígena como no tanto, ¿no? Como el componente defectuoso de la mezcla. Y se hizo activamente en el proyecto mestizofílico, se buscaba eliminar el componente indígena de la sociedad, ¿no? A los indígenas se les obligó a aprender español, se les obligó a renunciar a su lengua, se veía de mala forma que siguieran hablando esas lenguas. Había como una intención de quitarle el componente lingüístico a lo indígena, a vestirse de determinada manera, a renunciar a sus usos y costumbres. Como que en el proyecto mestizofílico estaban muy bien los indígenas de antes, esos que están en el Museo de Antropología, que podemos ir a ver sus pirámides, pero no tan bien en la sociedad contemporánea, ¿no? Ahí nos gusta ser un poco más blancos y europeos. Me encantaría hablar horas de la ideología mestizante y lo podemos hacer en otra ocasión, pero lo que sucede es que hoy en día, o más bien, cuando se construye la política migratoria, todas las leyes migratorias de inicio Se volvió a congelar, Eli. ¿Puedes darle otro Sí. clic? racismo que es. Si vemos, por ejemplo, cómo está presente la ideología mestizante en la política migratoria actual, a pesar de que muchas normas como las cuotas preferenciales a europeos occidentales desaparecieron, siguen presentes en algunas otras, por ejemplo, en las preferencias de naturalización. Un acotamiento nada más, la naturalización es el proceso por el que un... ¿Se fue el internet? ¿O qué? Ah, ¿Sí, verdad? no sé, pero sí se Sí. congeló. Ok, repito el procedimiento. Sí, porque... ok. Es una hora pico para internet también. ¿Sería esta? Pero no se escucha. No se escucha, Eli. A ver, ahora sí, esto. Si quitas las múltiples pantallas, ¿se puede? A lo mejor está muy cargado. A ver, déjame ver si yo. A ver, voy a intentar yo compartir pantalla, Eli. A ver si a Sí, mí. A ver. ¿La ven? Sí. sí. Bueno, voy a intentarlo, ¿eh? Estabas en la diapositiva La 4, ¿verdad? siguiente. Ujú. Ujú. Siguiente, doctora. Sí, No creo que no, no, se no quiere. No, pero yo creo que sí, si le das clic en la copita y ya luego debe correr en Pero, automático. mm, Hasta abajo, no, es que no veo la copita. como si lo fueras a proyectar normal, Abajo. o arriba como usualmente lo proyectas, que salga completo. Ujú, sí, espérame. Ujú. Es que esta computadora es nueva. Por eso le había pedido a Eli que Sí. Ok. no. ¿Quiere que lo intente, Ah, ya no, doctora? ya. Sí, ok. Ahí Ahora va. sí ya. Exacto. Y ahora sí, ya nada más le das enter y debe escucharse. Perfecto. Esta ya la habíamos escuchado. Pero no se escucha, Berta. No se escucha. A ver si lo logro. ¿No se escucha? No, Mm, no, Pero pues puedo intentar otra vez, doctora, a ver si. está bien, Es voy que a dejarle. a mí sí se me fue el internet y como entraron dos personas en ese momento también, yo creo que. A ver, ya me salí. Ujú. Y miren que lo probamos en la mañana, ¿eh?
Y así pasas. No, no se escucha. ¿Nada? ¿Se pueden cerrar las ventanas de nosotros? ¿Que no se cargue o no? No tiene que ver. No tendría que ver, doctora, pero lo hacemos. Ujú. No, no, pregunto. No. A veces para por teléfono, cuando hablas por teléfono quitas video y se oye. Ujú. Pero, o sea, a ver, ¿qué me dicen que? Bien, es muy pesado, es cierto, pero había enviado otro email. Otro más, más, ok. Ujú. Sigue grabando, quizás. ¿Grabando? Sí, grabando, sí. Sí, sí, se está grabando. Ujú. Entonces, estoy aquí en mi Zoom y voy a compartir. Si se quita la grabación, ¿entraría más fácil o no? Es igual. Se mueve la imagen ahí de Inel, pero no se No se escucha. escucha. Comparte con sonido. Ahí tampoco. No se escucha. No. No. Entonces, ay, No se puede compartir, cuando se comparte pantalla se le activa el sonido, ¿no sería eso? Que lo quiten y al compartirlo le activen el sonido. Donde es dice que compartir pantalla, hay un icono que se le pone una flechita. sí, permítame, aquí tengo, dice, estoy aquí y es que tendría que ser, sí, tendría que ser en automático. Sí, es la cuestión del video. Permítanme, lo que necesito ver es aquí. Al abrir la ventana donde dice compartir pantalla, abajo dice compartir sonido. Si se le activa podría funcionar. Sí, permítame, a ver, compartir. Ok, aquí está. Si vemos, por ejemplo, cómo está presente la ideología mestizante en la política migratoria actual, a pesar de que muchas normas como las cuotas Ya se preferenciales escucha, gracias. europeos occidentales desaparecieron, siguen presentes en algunas otras, por ejemplo, en las preferencias de naturalización. Un acotamiento nada más, la naturalización es el proceso por el que un migrante residente permanente adquiere la nacionalidad, o sea, se vuelve ciudadano mexicano. En las políticas de naturalización en México hay una preferencia de naturalización a la población latinoamericana. O sea, una persona, por ejemplo, de Argentina, solo tiene que vivir 2 años como residente permanente en México para solicitar la naturalización, mientras que personas que no pertenecen a España o América Latina tienen que pasar 5 años. Estas preferencias de naturalización excluyen a la población haitiana. La población haitiana no está sujeta a prácticas preferenciales de naturalización. Y me podrían discutir, bueno, lo que pasa es que Haití no se reconoce como país latinoamericano, pero para muchas otras prácticas gubernamentales Haití sí se reconoce como país latinoamericano, ¿no? Por ejemplo, acuerdos bilaterales o temas de cancillería, Haití sí está incluido como población latinoamericana. Eh, la ideología mestizante también se traduce, por ejemplo, en prácticas de perfilamiento racial que hacen las autoridades migratorias
¿no? Que solicitan documentos a determinadas personas según como las vean y que muchas veces están cargadas de tintes racistas. Muy probablemente no les solicitan documentación a turistas europeos que están viajando en esos autobuses, Cierren micrófonos, por favor. a población migrante de otros orígenes. Quizá la práctica de perfilamiento racial más emblemática fue el caso de las indígenas tzotziles en Chiapas, que las arrestaron para deportarlas bajo el argumento de que no parecían mexicanas y ellas, al no hablar español, no pudieron defender su caso, ¿no? Por ejemplo, se hizo una promoción de la ley de migración, porque la ley de migración dejó muy ambiguo el actuar de las autoridades migratorias, a quienes deja bajo su criterio decidir a quién detiene. Y la defensa de las autoridades migratorias es que detiene a quienes no parecen. Eso pues es una arbitrariedad enorme y en un país influenciado y tan sesgado históricamente racista, por esto que ya vimos, pues se traduce en prácticas de discriminación. El segundo elemento, que es el nacionalismo revolucionario, también está muy presente, ¿no? en la política migratoria actual. Les mencionaba algunas prácticas que vienen desde antes, desde el siglo XX, pero que siguen hoy en día, ¿no? Por ejemplo, hoy en día la Ley Federal de Trabajo restringe actividades económicas que no pueden tener las personas extranjeras. Por ejemplo, la ley dice que no pueden manejar maquinaria. Esto se traduce en que ningún migrante en México residente con todas las credenciales puede ser piloto de ninguna aerolínea. Todos los pilotos que manejan aviones en las aerolíneas son mexicanos. La ley, el reglamento del trabajo mexicano es el único, además de Perú, en la región que tiene cuotas a la contratación de extranjeros, ¿no? Así como en el fútbol, que no puede haber, creo que son más de 3 extranjeros jugando en la cancha, pues las empresas tienen topado a 10% el número de personas extranjeras que pueden contratar. Es la única ley, además de la peruana, en toda la región que tiene un tope. Las otras no tienen este tipo de restricciones y se contrata según las capacidades. Las personas extranjeras, por ejemplo, no pueden comprar tierra en la playa y derivado del famosísimo artículo 33 que no los deja participar en política, pues tampoco pueden formar parte de las asociaciones. Ya se paró. Entonces tenemos Sí. inmigrantes que viven aquí desde hace Sí, es lo pesadito que está. Y había otra vez. muchísimos años, que no pueden ser parte de las juntas vecinales oficiales de los distintos barrios. Este emblemático artículo 33 que restringe la vida política de las personas extranjeras en México, se traduce, por ejemplo, y es el mapa que les pongo, en que ningún residente puede votar en México. Y lo tenemos tan normalizado que seguro ustedes están pensando, pues no, obvio, ¿por qué van a votar los migrantes en México? Bueno, pues así como pueden ver en el mapa que les pongo ahí, los países que están en azul claro son en los que los residentes permanentes pueden votar en elecciones locales. Los que están en verde, o sea, Chile, Uruguay y Ecuador, son países en los que los residentes pueden votar en elecciones nacionales, en elecciones locales, pero también nacionales. O sea, un migrante residente en Chile, no naturalizado, residente, puede votar para presidente. En México esto no se puede. Pero las prácticas heredadas del nacionalismo revolucionario no solo restringen a los migrantes en México que son residentes, sino también a los que ya se naturalizaron y que bajo toda ley son mexicanos. Por ejemplo, lo que les mencionaba del pilotaje y la navegación, porque solamente pueden ser nacidos en México los que pueden hacerlo, pero también en la rectoría de universidades o incluso directores de facultades. O sea, hoy en día una persona naturalizada como mexicana, que tiene todos los derechos de ley por ser mexicana, no puede ser directora de una facultad por marcos normativos muy antiguos que son la herencia de este nacionalismo revolucionario. En síntesis, México tiene una de las normativas más estrictas en materia de migración del mundo, aunque no lo creamos. Esto se traduce en
una relación muy ambivalente con la extranjería, porque como vimos, pues queremos que vengan los blancos, ¿no? Históricamente, pero al mismo tiempo no queremos que vengan. Entonces, en realidad no queremos que venga en realidad ningún extranjero ni ningún inmigrante. Y por ejemplo, hoy en día en comparativa regional, que obviamente no solo tiene que ver con un rechazo hacia todo lo extranjero, sino con otras cosas, pero México apenas supera el 1% de la población extranjera residente. O sea, de los 120 y pico mil millones que somos en México, solo el 1% son extranjeros. Mientras que en Estados Unidos estamos hablando del 21.3%, en Canadá el 13%, pero incluso en otros países latinoamericanos, ¿no? Como por ejemplo Costa Rica tiene 10% de población extranjera, Chile tiene casi 9%, Argentina tiene 5%, Ecuador 4.4% y Perú y Colombia casi 4%. En México a la fecha no supera el 1% de la población total. Ya, es todo. Aquí termina, ya no hay más video. Y así es, Bueno, así es. Ok. Bueno, es una pena que no lo pudimos ver de corrido, pero se los enviarán luego. Y Elizabeth, yo tuve problemas cuando me lo mandó Inel, le dije que era muy pesado y mandó otra versión. Déjame rescatarla y se las envío, porque sí, me costó mucho trabajo poderla descargar y hay otra versión más ligera. Y si no, la receta es que lo pase a YouTube como lo hizo el otro, el otro colega, ¿no? Ahí sí, sin problemas pasarlo a YouTube. Pero bueno, esta presentación de esta exalumna es interesante porque nos abre los ojos, ¿no? Pensamos que somos re buena onda, pero no es cierto. Nuestras políticas son bastante esta idea de chino misterioso, el extranjero algo tiene o nos va a quitar, nos está quitando empleos, ¿no? Me acuerdo en una primera oleada llegaron 4,000 haitianos y oí por muchos lados, no, es que nos vienen a quitar empleos. Digo, a ver, ¿qué son 4,000 contra 126 millones? Y en un terreno tan grande como tiene México. No es nada, nada. Si encuentran empleo y qué bueno que lo encuentren, algo van a aportar. Es más, sin inmigración no hay un desarrollo cultural más amplio. Se nos amplía la visión, nos amplían prácticas, aprendemos, vemos cosas buenas, cosas malas, en sus costumbres, lo que sea. Y volvemos al punto, la mayoría viene transmigrando, la mayoría toma un descanso aquí y continúan hacia el norte. Una pregunta es, ¿por qué todos al norte? ¿Y quiénes son los que logran entrar? Está comprobado que es aquellos que tienen redes. Es decir, algún pariente, algún amigo, alguien que ya les consiguió chamba, igual que los mexicanos. Ya me avisaron de que hay chamba, me voy para allá. Por ejemplo, esta semana, yo actualmente estoy ahorita en Zihuatanejo, 2 personas, el jardinero y otro chico, se fueron a Estados Unidos porque les avisaron que hay chamba y tienen familia allá. Están ahorita en la frontera esperando cruzar. Bueno, los haitianos lograron hace mucho tiempo, en el 94, por el apoyo en el caucus negro en el Congreso, lograron reinstalar a un presidente que había sido electo. Pero bueno, se siguieron golpes de Estado y lo que ya conocemos en Haití. Pero hay grupos allá donde todos tienen algún pariente y son los que logran pasar. Si tú vas en blanco a probar suerte, es poco probable que la hagas. Se hace a través de redes. Bueno, volveremos a intentarlo, ver más adelante, que se los envíen. Sí, es una investigación interesante.
Ya nada más estoy ya por terminar. Quiero puntualizar políticas migratorias. En todo país, por razón de soberanía e interés nacional, se define acorde a la situación del país. Países con poca población, por ejemplo, Nueva Zelanda, un país con alto nivel. Pero Nueva Zelanda creo que no llega a los 4 millones. Entonces son bienvenidos los inmigrantes. No obstante, para donde hay cambio climático en las islas del Pacífico, aceptan números muy bajos de sus medio vecinos, las islas Seychelles y Samoa, se van a inundar pronto. Sin embargo, cuando invitan a un profesionista, al año puede ya participar políticamente, inclusive votar, y a los 2 años accede a la ciudadanía neozelandesa. Es decir, están necesitados de que crezca su población. Varía de país a país, ¿no? Sabemos que Estados Unidos es donde absorbe cerca de 1 millón al año. Son poblaciones entre más desarrolladas se reproducen menos. Se calcula como 58 millones de habitantes latinos en Estados Unidos. Ya es la tercera minoría más importante. Y en unos años la población latina y asiática va a superar en reproducción a lo que es la población blanca. Cada vez hay menos niños. Europa, las tasas de reproducción están en 0. Italia está en 0. Francia anda en el 1. España también bajo. ¿Qué significa? No hay gente. Es más, China entró en problemas con su política de un solo hijo. En el país socialista se generó una generación terriblemente egoísta, donde padres, tíos y abuelos estaban adorando a la criatura. Se han hecho gentes de lo más egoístas y luego además está faltando gente joven. Entonces China tiene un problema serio de reposición de población por esa política prolongada. Actualmente ya les permiten tener los que quieran. Y ahora ocurre que ya no quieren tener algunos, ¿no? Entonces, esas contradicciones se van dando cuando se quiere alterar la corriente natural de las poblaciones y no se paran a tiempo. Ahí los demógrafos deben de ser, yo sostengo, los demógrafos deben de ser los asesores número 1 de todo presidente. Ahorita me acordé en los 70s, Echeverría con 8 hijos o algo así. Llegó con la idea de que tenemos que hacer patria, cual me da risa, ¿no? Mujeres, pónganse a parir porque necesitamos más niños. Se dio cuenta de que había un crecimiento de población importante que había que parar y le cambió el discurso. Ya no, control natal, la familia pequeña vive mejor y finalmente es una cuestión de urbanización y desarrollo donde la vida se hace complicada, departamentos pequeños, mucho costo y la familia es menor, ¿no? Pero en el caso de México lo que apunta Inel, creo que nos abre los ojos para reconocer que sí somos discriminadores, ¿no? Entonces, una política migratoria tiene que ver sus propios intereses y de acuerdo a las leyes que, como hemos visto en México, son discriminatorias. A la vez, también colabora en compromisos de seguridad regional. En el caso de México, estamos obligados con los países del norte, ¿no? Hay una posición asimétrica de fuerzas económicas y militares, que para bien y para mal nuestro, la lógica imperial modula relaciones cambiantes que nunca tienen una visión igual hacia el migrante. Entonces, esto no nos justifica, pero nos ayuda a entender la pregunta inicial. ¿Estamos viviendo una crisis migratoria o una crisis humanitaria? El problema está en la conjunción, no es o, es y. Una crisis migratoria ocurre cuando hay grandes volúmenes de flujos migratorios que provocan considerables vulnerabilidades para las personas migrantes, así como para las comunidades afectadas. Esto lo hemos visto mucho en África.
Vemos cuando se expulsaron a los Hutus, cuando hay baño de sangre y rebasan una frontera, se acumulan cantidad de niños, entran a Naciones Unidas a poner campamentos. Eso es una crisis humanitaria, porque hay mucha vulnerabilidad de las personas que han emigrado y para la comunidad. A la vez afecta a la comunidad donde llegan. ¿Qué ha pasado en Tijuana? Están rebasados. Llegan 10,000, 8,000, se van yendo hacia el bordo, viven en condiciones infrahumanas, muchos se van acomodando, se van estableciendo, deciden que se quedan, ven la forma de, consiguen empleos, pero afecta brutalmente la infraestructura y no ha habido una coordinación real del gobierno federal y del estatal para salvar esto. Entonces, una crisis migratoria ocurre cuando esto en grandes flujos y van creando inestabilidades y conflictos ambientales por donde llegan estos enormes volúmenes de personas desplazadas y que van con un fin, salvar la vida en el caso de los palestinos, en el caso de lugares de África. En México su fin es llegar y entrar a Estados Unidos. Hay información muy errada de que pueden entrar. Estados Unidos está haciendo unificación familiar, por lo tanto vámonos todos. Todo esto ha sido falso y vemos, hemos visto los últimos años cuál es la posición que ha tenido Estados Unidos, ¿no? En el caso de México, vuelvo a repetir, el problema de la inseguridad está provocando grandes flujos migratorios. Y ya no quería yo meterme más en las cuestiones internacionales, sino directamente una crisis humanitaria. Entonces va a ser una emergencia, a diferencia de la crisis de migración, que habla de los flujos y todas las vulnerabilidades que ocurren. ¿Por qué yo digo que se junta con la crisis humanitaria? Existe una crisis cuando hay situaciones de emergencia generalizada que le suceden a una comunidad o grupo de personas de una región por altos niveles de mortalidad, malnutrición, emergencias sanitarias, conflictos provocados por el hombre o a veces combinadas que van a dar lugar a problemas de derechos humanos y exacerban las vulnerabilidades que ya existían en materia de derechos humanos. Es decir, se conectan ambas y la iglesia en los albergues lo han dicho, esto no es un problema de que vengan muchos migrantes, aquí hay un problema de crisis humanitaria, la forma en que están siendo tratados, las necesidades que tienen. México ha firmado todos aquí viene una de, exactamente, es muy buena foto esta de lo de NTS Noticias. Ha habido de parte de las iglesias una atención y una comprensión del fenómeno que ojalá fuera más compartido. Recuerdo que el padre Solalinde, que le gusta mucho hablar, pero no tiene una visión global y menos de política. Lo habían casi nombrado encargado de migración y qué bueno que corrigieron, porque no, se necesita una visión más de estrategia, pero con una visión de mayor empatía y ver qué se puede arreglar. Si habría que crear algún tipo de campamento transitorio, ver la situación, pero se ha complicado de tal forma que la estrategia de los últimos años ha sido expulsión. Detener y expulsar, detener y expulsar. De acuerdo a cifras de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, en el 23, el año pasado, entraron casi 5 millones de visitantes sin permiso de actividad remunerada. En total entraron como 30 millones, pero de esos 30, que la mayoría viene por negocio, venía por, sobre todo, turismo, 5 millones sin permiso de trabajo. Pero en situación irregular, es decir, sin papeles, entraron 782,000, un 72% más que en el año 22, que todavía veíamos los efectos del COVID.
De estos 780,000, cerca de 1,000,000, 44% vino de Sudamérica, principalmente Venezuela, Ecuador y Colombia. Y el 27% fueron canalizados a albergues de menores. O sea, sigue siendo muy alto el número de migrantes, porque casi el 30% de 780,000 es muy alto. 10% de estos 780,000 vinieron del Caribe y 13% le llaman extracontinentales: Senegal, China, la India y Guinea. Ese mismo año, 566,000 personas solicitaron refugio, es decir, quedarse en México, de Haití, Honduras, Salvador y Cuba. En el 22, México regresó a su país de origen a 121,000 personas. No obstante, en los acuerdos, la primera regla es no devolver cuando vienen en situación desesperada. 117,000 fueron con retorno asistido, lo cual habla bien, pues, porque quiere decir que los llevan, sobre todo menores, a su lugar de origen o los dejan en frontera, y 4,000 fueron deportados. En el 23, la devolución fue de 53,000 eventos. Los grupos beta, que son un grupo pequeño del Instituto Nacional de Migración, recibieron orientación 237,000 migrantes. Son grupos de rescate, llevan un chaleco anaranjado, por lo general son bien vistos porque ayudan, inclusive los narcos hasta no se metían con ellos, ¿no? Y ayudan para orientarse, para decir dónde hay agua, dónde ir. Muchos se lastiman, pues orientarlos a Cruz Roja, en fin, ¿no? En estos años también 1,136 hubo eventos están registrados de extranjeros que manifestaron haber sido víctimas o testigos de delitos. Y en el 23 se registraron solo 540 eventos. Y digo solo porque es menor, pero eso sabemos lo que significa, ¿no? En los últimos 10 años, así ponen las cifras ellos, 560,000 personas, o sea, casi 500,000, han solicitado la condición de refugiado. Hace unos 20 años había 700 refugiados en México. Actualmente son 15,700. No es un mal número, pero es bajo. Realmente es bajo para un país de una población de 126 millones, ¿no? En Frontera Sur es otro tipo de economía, es una economía donde México es el país fuerte capitalista, trabajan mucho en las fincas. Actualmente falta mano de obra, el mexicano no trabaja. En servicios son guatemaltecos, no mexicanos. Ahí se expidieron 70,000 tarjetas de visitante trabajador fronterizo. Se dieron 126,000 para visitantes de razones humanitarias, sobre todo haitianos, hondureños y cubanos. Y finalmente se mantiene México como un país no de inmigración, sino de transmigración y de retorno de mexicanos. A la fecha podemos afirmar que México no puede contener la inmigración irregular, pero sí puede afectar el número. Y es en lo que han estado trabajando y lo que queda de este año. Posiblemente el próximo año no cambie mucho, sea igual. Y vuelvo a mi afirmación original de que va a haber mayor sufrimiento. Veremos en todo el mundo números crecientes de flujos migratorios en diversas partes del mundo, de personas desesperadas por diversas causas. Son mixtas, combinadas, en fin. ¿Cuál es el reto? Generar conciencia y un manejo eficaz de la administración migratoria, de la gestión migratoria. Que no vuelvan a ocurrir, es impensable que pueda ocurrir algo tan brutal, ineficaz y criminal como ocurrió en Ciudad Juárez, que se cumplió un año. Tenían la llave y la idea fue
Ahí se quedan, güeyes. Está hoy registrado por Radio Verdad, que salió en el noticiero justo de Aristegui. Es brutal. Fue casi homicidio premeditado. O sea, el desprecio tan brutal. Y todavía en migración se atrevían a poner que habían sido asegurados y hospedados. No, son detenidos como criminales. Es brutal. Hay que evitar la demonización y la deshumanización hacia los inmigrantes, sin distinción entre los que son regulares e irregulares, a pesar de la diferencia en su posibilidad de inserción al mercado laboral. Es decir, un trato más humano, un trato más justo. Si van a deportar, vean a dónde los pueden deportar, porque muchos dicen, no puedo regresar porque me matan, ya me están buscando. Entonces, buscar un tercer país, a ver cómo se puede lidiar con Estados Unidos. La situación es muy dramática y complicada, y la idea era abrir un panorama para ver las diferentes aristas que tiene llamémosle, fenómeno. Bueno, pues aquí concluyo, les agradezco. Voy a ver la forma de enviarles el segundo, porque sí me lo envío en otra forma, ¿no? Para distinguirlos y ver si se puede ser menos pesado. Pues gracias a todos por su atención. Muchas gracias, Cecilia Imaz. Hacen falta muchas palabras para expresar la recepción y las reflexiones que nos ha provocado tu exposición. Aún con las contingencias técnicas que tuvimos, que te ofrezco una muy sentida disculpa, pero bueno, a veces la tecnología nos hace estas jugaditas. Pero en general creo que ha quedado una buena grabación del trabajo. Gracias por el envío de la siguiente versión del interesante trabajo de tu tesistas de IDIL, y lo vamos a compartir y circular con el grupo. También te haremos llegar esta grabación, la vamos a juntar porque está, me parece que en 2 o en 3 momentos la grabación, pero nos vamos a encargar de que quede en una sola para hacértela llegar, y también se la hacemos siempre llegar al grupo. Miren, estamos rebasados con el tiempo. A reserva de que nosotras, como les explicaba al grupo, quienes no estuvieron, ahorita se los comento, después de la semana de receso, la siguiente semana, el siguiente martes, no nos vemos porque es una semana de receso en la universidad, no hay seminario, pero regresando vamos a tener 2 sesiones, el equipo docente, 2 sesiones con ustedes para recuperar todas estas temáticas desde la inicial con la educación 4.0 hasta esta de la migración hoy, crisis humanitaria, crisis migratoria o crisis humanitaria, o crisis migratoria y crisis humanitaria, como nos los ha expuesto muy claramente la doctora Imaz. Yo quisiera, no sé, Cecilia, si 2 participaciones, si es que alguien quiere comentar o decir solamente 2 participaciones, más con el afán de que tú veas las reacciones del grupo. Yo tengo muchas preguntas, muchas reflexiones para lo educativo, te las voy a escribir. Me las voy a reservar ahorita, no las voy a decir, le voy a escribir una carta a la doctora Imaz y se las compartiré al grupo, por supuesto, pero yo no voy a intervenir. Pero me gustaría, no sé si Rita, si alguna de las colegas, de los colegas, 2 participaciones, solo con el afán de que la doctora Imaz escuche lo que su trabajo nos ha provocado. 2 no serán la representación de todo el grupo, pero a lo mejor son una expresión del grupo.
si lo quieren. No sé si hay alguien que quiera levantar la manita. Repito, a reserva de que vamos a retomar estos temas. Creo que... A ver, Rita. Adelante, Rita. Gracias. Yo quería que hubieran sido los miembros del grupo, pero pues quisiera, por un lado, agradecerle profundamente a la doctora Cecilia el aporte que nos ha traído, porque nos permite expulgar, por decirlo de alguna manera, en dónde está enraizada la injusticia dentro del mismo México, más allá de que nos estemos quejando de cómo nos trata Estados Unidos a toda Latinoamérica, tendríamos que empezar por nuestra propia casa. Y creo que los elementos que nos has dado nos permiten reflexionar en ello, y por esa razón, muchas gracias. Quisiera agregar que hay algo que atraviesa toda tu plática y que tiene que ver con ser persona, ser humano. Y ahí quisiera yo solicitarle al grupo que empezaran a reflexionar cómo tomar este eje para relacionarlo con el currículum y posteriormente con su escritura en la ponencia colectiva. No necesariamente tienen que retomarse todos los temas que hemos recibido en las excelentes conferencias que hemos estado escuchando, pero seguramente hay alguna cuestión que sí atraviesa todas las conferencias, como esta que me ha permitido ver Cecilia con su exposición. El ser humano atraviesa todas las conferencias. Entonces, bueno, te agradezco mucho por hacernos pensar. Estás cordialmente invitada para cuando quieras. Nosotros trabajamos todos los martes de 5 a 8. Gracias, Berta. Muchas gracias, Rita. Julio es el segundo. Yo nada más quiero decir que por ahí van mis reflexiones desde lo educativo, además de otros temas, ¿no? Esta cuestión de la formación humana. Pero adelante, Julio. Sí, Sobre sí, eso te escribiré. Adelante, Julio. Sí, muchas gracias, Berta. Colegas, doctora Cecilia, muchas gracias por compartir con usted, con todos nosotros, todas estas impresiones, información que por supuesto nos posibilitan reflexionar sobre cosas que hemos vivido, no de forma tan reciente, pero ya de tiempo. En la zona en la que estoy, que es el centro de México, muy por acá cercano a Pachuca, en los 90 me tocó conocer a un grupo de inmigrantes de Ecuador cuyos pequeños en edad escolar no pudieron ingresar a escuelas primarias, eran como rechazados por desconocimiento, las directoras les pedían, no tenían papeles, pues entonces no entraban. Hoy día ha sido diferente. Estamos rodeados de una cantidad fuerte de inmigrantes de Haití, de Cuba y de Honduras y están entrando a las escuelas primarias. Los maestros comentan que entonces, por ejemplo, la variación léxica ha crecido. Los niños mexicanos empiezan a utilizar léxico que no utilizaban y entonces comparan y empiezan a convivir y tal. Yo creo que la mirada de los pequeños es como de incorporar felizmente en una lógica no de división, porque creo que esto es más de adultos, las posibilidades de crecimiento. Y yo creo que esa mirada de enriquecimiento cultural podría ser, como decía Rita, como menciona Berta, más centrado en lo humano. Es algo muy nuevo en cuanto a migración de otros países aquí en esta zona, entonces valdría la pena documentar desde lo educativo qué ocurre en lo dándose, Berta, qué está pasando, porque antes no estaba y seguramente desde ya es algo rico, pero a futuro será quizá algo todavía más rico. Muchas gracias por compartir con nosotros esta tarde. Pues muchas gracias. Mira, sí, Cecilia, adelante. ¿Ves cómo sí hay expresiones muy interesantes a tu No, si me exposición? permiten, pues lo que nos comenta la colega Rita, sí, en efecto, ¿no? Ver a los migrantes como personas es un problema humano y no son estadísticas, no es un número, no es un detenido, no es un ilegal, es fundamental y muy bien que lo trajiste, gracias. Con Julio, yo que he vivido mucho más que ustedes, me acuerdo muy bien,
Lo que tú te refieres es, en México se trató a los que iban a Estados Unidos como traidores a la patria. Todavía uno de los tantos estúpidos presidentes que hemos tenido, López Portillo, decía, esos que se van es porque no se quieren apretar el cinturón. O sea, es indignante que puedan decir eso. Lo decían, eran traidores a la patria. Entonces, claro, los norteños, los otros, todavía gente de Ensenada que está haciendo línea con Estados Unidos, Mexicali, perdón, hablan de las mexicoamericanas como las pochas, no son mexicanas de a de veras. Y esto de veras cuesta trabajo entender que sigan pensando eso. Entonces, en la época de que los migrantes emigrados mexicanos en Estados Unidos eran traidores, cuando las remesas empiezan a crecer, y ahí sí hay que darle el crédito a la parte de migración, a también otro lamentable presidente como Fox, él sí puso atención a los migrantes, porque en Guanajuato los campos se trabajaban migrantes y se iban la mayoría, él conocía el tema, ¿no? Las remesas empiezan a ser muy importantes para las finanzas mexicanas. A mí me da mucho enojo que todavía hasta hace poco el presidente actual festejaba las remesas y bravo, las remesas es una vergüenza para el gobierno mexicano, porque es gente que ha tenido que irse para ganar la vida allá. Y gracias a ese dinero fresco, no son bitcoins, no son números abstractos en bancos, es dinero real que llega aquí el dólar. Se cambia y es un apoyo enorme para la economía del país, porque es dinero que se consume en productos mexicanos, que circula por todo el país y el monto es enorme, enorme. Andaban en 50 y pico mil, creo que llegó un momento casi a 60,000 o 70,000 millones de dólares. Es un titipuchal de dinero. Ahí pasan de traidores a héroes. Entonces tenemos este gran giro en la visión de nuestros mexicanos en Estados Unidos. Tiene también que ver algo bueno que hizo Salinas, aunque lo hizo en un enfoque solo para el gran capital, la entrada al GATT en los 90s y la entrada al Tratado de Libre Comercio. Entonces México dejamos de vernos el ombligo y empezamos a ver que el mundo era más amplio, a salir fuera, viajar más, estudiar en el extranjero y empezar a consumir productos extranjeros. Cuando viene la primera crisis nos ahorcó porque el Telecán le dio en la torre a todas las empresas mexicanas. Tenemos la comercialización, hay un dominio de los grandes, pero a la vez el capital nacional sigue creciendo y ha permitido una exportación muy grande. Entonces, la mente del mexicano se abrió y dejamos de odiar a los gringos. Ya no era el amor-odio y admiración. Se mantiene todavía la relación de resentimiento, pero ya no hay ese rechazo a lo gringo. Y eso nos permitió el habernos abierto al mercado mundial. Y en general, noticias, todo. Ya no nos es ajeno lo que pasa en Palestina. No nos es ajeno lo que pase en Corea del Sur, lo que sea, ¿no? Entonces, muy atinado tu comentario, Julio, porque sí hubo un maltrato a los pobres niños mexicoamericanos en las escuelas, y lo comenté, que tenía en educación ver con Estados Unidos que entrara rápido la constancia de educación, porque lo rechazaban. Eran de los traidores que se habían ido. Háganme favor, hacerle eso a un niño, ¿no? Eso ya está mucho más suavizado. Bueno, Cecilia, creo que muchos nos quedamos pensando, no hubo el receso de 5 minutos que yo había propuesto para acomodar ideas, pero lo vamos a hacer. No. Ten la seguridad que este tema no se queda acá. Y nos dejas tarea como ya la expresó Rita y lo expresó Julio, de retomar algunos hilos, algunos términos que se pueden convertir en categorías de reflexión, categorías de imaginarios desde nuestra cancha de juego, que es la educación, que es el currículum.
Yo te escribiré, sí, una breve Ha sido carta, un no te gusto, ¿ah? voy a Ha sido un aburrir, gusto. porque si tu exposición y las excelentes contribuciones de Miguel, ¿verdad? Alumnos, Sí, que vean la nueva generación. de tus egresados, de tus tesistas, vamos a llamarles así, de verdad son geniales. Voy a extenderles la constancia, aquí quedan todos de testigos, dame por lo menos una semana, no, esto será después del receso, porque en mi instituto hay muchos eventos y la chica de las constancias a veces no se da abasto, pero ten la seguridad que te las haré llegar para que tú a su vez me hagas el favor de hacérselas llegar a ellos y a ti misma, aunque tú ya no necesitas más credenciales. Muy agradecida. Buenas noches y fue un gusto tratar con ustedes. No, el gusto es nuestro y gracias por tu tiempo. Hasta luego. Chao, Buenas noches. chao. Y querido grupo, nos vemos en 15 días para retomar nuestra discusión sobre el tema del currículum, el tema del vínculo currículum y sociedad, y vamos a intentar guiar presentarles una estrategia metodológica que les ayude a ustedes, que nos ayude a nosotras a construir ciertas relaciones y mediaciones entre temáticas tan diversas, aparentemente tan distantes, pero el punto de anclaje va a ser la categoría vínculo, currículum y sociedad y otras. Ahí lo dejo y que la próxima semana tengan una semana de un merecido receso, descanso. Quien tenga que leer o escribir algo pendiente, pues que lo disfrute mucho. Yo lo haré y así se los deseo. Muchas gracias, Eli. Luego me pongo de acuerdo contigo para la grabación. Yo voy a detener mi parte y tú también puedes detener ya la tuya. Muy buenas noches.